Examen de ciudadanía estadounidense en español. Las 100 preguntas y respuestas de esta lección están solamente en español. Para cada pregunta, hemos seleccionado la respuesta más fácil de recordar. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Qué hace la Constitución? Define el gobierno. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano.
¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial.
¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta depende de dónde viva. Para averiguar el nombre de su representante, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de religión. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison.
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano.
¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer protección. Policía. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, liberó a los esclavos. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente.
¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa, Secretario de Educación. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. También puede responder a esta pregunta diciendo solo debido a los impuestos altos. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Las respuestas a las siguientes 4 preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Por eso se recomienda que verifiquen las respuestas actualizadas a estas preguntas antes de su examen de ciudadanía. Si la respuesta a alguna de estas preguntas cambia, encontrará la nueva respuesta en la sección de descripción debajo de este video. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy. Antes de terminar esta lección, por favor conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!